Siempre pensé que mi trabajo como piloto privado era rutinario. Volar de un lado a otro, en soledad, disfrutando del silencio y la vista infinita del cielo. Pero aquella noche fue diferente. Desde el momento en que despegamos, algo no se sentía bien. El plan de vuelo era simple: atravesar una parte del Triángulo de las Bermudas y llegar a Miami en pocas horas. Era un trayecto que había hecho decenas de veces. Sin embargo, apenas pasamos la línea imaginaria que marcaba esa misteriosa región, el aire pareció cambiar. La radio chisporroteaba, y una extraña sensación de opresión invadió la cabina. «Es solo cansancio», me dije mientras revisaba los instrumentos. Todo estaba en orden. Hasta que escuché el primer golpe. Fue un sonido seco, como si algo pesado hubiera caído en el compartimiento de equipaje. Me quedé inmóvil por un segundo, tratando de racionalizarlo. Tal vez alguna maleta se movió. Pero antes de que pudiera convencerme, otro golpe resonó, esta vez más fuerte. Encendí las luces del compartimiento trasero y llamé por radio a la torre de control, pero no obtuve respuesta. Estábamos solos en el aire, con esa cosa, lo que fuera, golpeando en el fondo del avión. No podía ignorarlo. Si algo estaba suelto en la zona de carga, podría ser peligroso. Respiré hondo, aseguré el avión en piloto automático y me levanté. Cada paso hacia el compartimiento me hacía sentir más pesado, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Al abrir la puerta, el frío me golpeó primero. No era normal, no a esa altura ni en esas condiciones. La luz parpadeaba, y entre las sombras pude ver algo que jamás podré olvidar. Una figura humana, encorvada, vestida con un uniforme de aviador antiguo, estaba allí, en silencio. Su piel era pálida, casi translúcida, y su rostro estaba cubierto de un polvo grisáceo, como si hubiera salido de una tumba. Al notar mi presencia, levantó la vista. Sus ojos, vacíos y oscuros, se clavaron en los míos. «Por favor», dijo con una voz débil pero clara, «llévame a casa». Mi cuerpo quería correr, pero mis piernas no respondían. Solo podía mirarlo, intentando procesar lo que tenía frente a mí. ¿Era real? ¿Era mi imaginación? El avión tembló levemente, sacándome de mi trance. Sin decir una palabra más, di un paso atrás y cerré la puerta de golpe. Regresé a la cabina, temblando, y me preparé para el aterrizaje más rápido de mi vida. No sabía quién era ese hombre, ni por qué estaba en mi avión, pero algo me decía que no debía estar allí. Algo en su mirada, en su voz, me hacía sentir que lo que había comenzado esa noche estaba lejos de terminar. Mientras regresaba a la cabina, sentía el peso de su mirada tras de mí, como si atravesara la puerta que acababa de cerrar. Mis manos temblaban al tomar los controles, pero no había tiempo para el miedo. Tenía que aterrizar cuanto antes, aunque algo me decía que no sería tan fácil. Apenas puse las manos en los mandos, el avión dio un tirón brusco hacia la izquierda, como si algo lo estuviera empujando desde afuera. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba estabilizarlo. Todo en los instrumentos parecía normal, pero el avión no respondía del todo. Era como si otra fuerza estuviera tomando el control. Fue entonces cuando lo volví a escuchar. Ya no eran golpes. Era su voz. «Llévame a casa, por favor». Resonaba en la cabina, pero no a través de la radio ni del sistema de intercomunicación. Era como si estuviera susurrándome al oído, aunque sabía que él seguía atrás, en el compartimiento de equipaje. «Llévame a casa». «¿Quién eres?», pregunté en un impulso, como si esperara una respuesta. Pero el único sonido que obtuve fue el zumbido del motor. El avión volvió a sacudirse, esta vez con más fuerza, y las luces de la cabina parpadearon. Intenté llamar a la torre de control, pero la radio seguía muda. Sentía el sudor frío resbalando por mi cuello mientras el oxígeno se hacía más pesado a cada respiración. Entonces, lo vi. En el reflejo del parabrisas, justo detrás de mí, su silueta apareció. Estaba parado, inmóvil, como si me observara. No volteé. No podía. Mis manos se aferraron a los controles, tratando de mantener el curso, pero su presencia era imposible de ignorar. «No puedo ayudarte», murmuré, más para mí mismo que para él. De repente, su voz resonó con más fuerza, como un eco que llenaba toda la cabina. «Llévame a casa. Llévame a casa». El grito fue tan desgarrador que tuve que cubrirme los oídos, pero no sirvió de nada. Estaba dentro de mi cabeza, como un pensamiento que no podía borrar.
El avión comenzó a caer en picada, y los sistemas de alerta empezaron a parpadear como locos. Está bien, grité, desesperado. Ni siquiera sabía dónde quería ir, pero cualquier cosa era mejor que caer al vacío. En ese instante, todo se calmó. El avión dejó de sacudirse, las luces se estabilizaron, y el reflejo en el parabrisas desapareció. Aún temblando, miré el radar. Estábamos cerca de una isla, un punto diminuto en medio de la nada. No estaba en las cartas de navegación, pero algo me decía que era allí donde él quería ir. El silencio en la cabina era ensordecedor mientras giraba la aeronave hacia el misterioso destino. ¿Qué había en esa isla? ¿Por qué él quería volver allí? Y, más importante, ¿qué pasaría cuando llegáramos? Lo único que sabía era que no tenía otra opción. El verdadero terror aún estaba por comenzar. La isla apareció frente a mí como un espejismo, envuelta en una niebla densa que parecía latir con vida propia. No era más que un trozo de tierra con un par de árboles marchitos y una playa oscura, bañada por olas inquietas. Todo en mí gritaba que no debía aterrizar, pero algo, o alguien, no me dejaba otra opción. El avión descendía casi por su cuenta, como si estuviera siendo guiado por una fuerza invisible. Los controles parecían responder con una precisión sobrenatural, más allá de lo que mi entrenamiento podía explicar. Respiraba rápido, con la sensación de que algo esperaba en esa isla, algo que no quería encontrar. Cuando las ruedas tocaron la tierra húmeda, el motor del avión se apagó solo, dejando un silencio sepulcral que hizo que el latido de mi corazón pareciera un tambor en mis oídos. Me quedé inmóvil por unos segundos, aferrado a los controles, como si al soltarme el avión pudiera volar lejos de ese lugar maldito. Entonces, lo escuché otra vez. Llévame a casa. Pero esta vez no estaba en mi mente ni en los reflejos. Su voz venía del pasillo, acercándose lentamente. Los pasos resonaban en el suelo metálico, uno tras otro, acompañados por un chirrido que me helaba la sangre. Sabía que estaba detrás de mí, pero no me atrevía a mirar. Sentía su presencia, fría y opresiva, como una sombra que se extendía más allá de lo visible. Cerré los ojos, intentando controlar el temblor de mi cuerpo, pero su voz volvió, más fuerte, más insistente. Llévame a casa. Ya estamos aquí, grité, incapaz de contener el pánico. El avión pareció respirar junto conmigo, emitiendo un gemido metálico mientras las puertas traseras se abrían con un estruendo. Un viento helado inundó la cabina, arrastrando consigo un olor a sal, humedad y algo más. Algo podrido. No tuve más remedio que levantarme. Con pasos torpes, me dirigí hacia la salida, esperando encontrar la respuesta a este horror. Cuando llegué a la puerta, lo vi bajando del avión. Su figura flotaba a unos centímetros del suelo, avanzando lentamente hacia la playa. Su cuerpo parecía más sólido ahora, pero aún tenía ese aire de otro mundo, como si no perteneciera ni aquí ni allá. Lo seguí, incapaz de apartar la vista, sintiendo que mis piernas no obedecían mi voluntad. Llegamos a la orilla, y allí, en medio de la nada, lo vi detenerse frente a algo que sobresalía de la arena, una cruz de madera vieja, casi enterrada. Sobre ella colgaba un casco de aviador oxidado, y a su lado, una placa con un nombre grabado. Por fin, murmuró él con una voz que parecía contener siglos de cansancio. Se arrodilló, aunque sus rodillas no tocaron el suelo, y colocó una mano espectral sobre la cruz. En ese momento, el aire se volvió pesado, como si toda la isla estuviera conteniendo la respiración. De repente, giró la cabeza hacia mí. Sus ojos, vacíos y oscuros, ahora parecían llenos de algo más. Gratitud, y algo parecido a tristeza. Gracias, dijo, y entonces desapareció. No hubo destellos, ni ruido, ni drama. Simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Quería sentir alivio, pero lo único que sentí fue el impulso de correr de vuelta al avión. Sin mirar atrás, subí, cerré las puertas, y traté de encender el motor. Esta vez, todo funcionó sin problemas. Despegamos, dejando atrás la isla y esa cruz solitaria, pero algo me decía que la historia no había terminado. Porque, aunque él ya no estaba conmigo, el peso de su presencia seguía ahí, como un eco persistente en mi mente. Y cuando miré el radar, el punto donde estaba la isla había desaparecido. El vuelo de regreso fue un suplicio. Aunque sabía que había dejado la isla atrás, cada crujido del avión, cada parpadeo de las luces me hacía girar la cabeza, esperando encontrarlo ahí de nuevo.
Pero no había nada, solo el vacío, acompañado por un silencio más inquietante que cualquier ruido. Sin embargo, no todo estaba normal. El frío no se iba. La cabina seguía helada, como si una sombra invisible se hubiera quedado conmigo. Intenté encender la calefacción, pero no funcionaba. Revisé los instrumentos. Todos los sistemas estaban bien. Entonces, ¿por qué sentía ese peso en el aire, ese extraño olor a humedad mezclado con óxido? Miré mis manos. Aún temblaban, pero fue entonces cuando noté algo que no estaba antes. Una mancha, pequeña pero visible, había aparecido en mi muñeca derecha. Era oscura, como una quemadura vieja o una cicatriz. Pasé un dedo por ella, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. No dolía, pero la sensación que me dejó era equivocada, como si no perteneciera a mí. Es solo tu mente jugándote trucos, murmuré en voz baja, intentando calmarme, pero sabía que no era verdad. Algo de esa isla, algo de ese encuentro, se había aferrado a mí. El tiempo parecía ralentizarse mientras el avión avanzaba hacia el continente. A lo lejos, las luces de la costa comenzaron a hacerse visibles, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Pero justo cuando pensaba que estaba a salvo, la radio volvió a la vida. Un zumbido estático llenó la cabina, rompiendo el silencio con una fuerza que me hizo saltar. Ajusté los controles, intentando estabilizar la frecuencia, pero lo que escuché a continuación me dejó sin aliento. Gracias. La voz era suya. No cabía duda. Mi respiración se detuvo. Miré la radio, incapaz de moverme, mientras la estática seguía resonando. Pero no se detuvo ahí. Las luces de la cabina parpadearon, y el frío se intensificó, como si algo invisible estuviera acercándose a mí. ¿Qué quieres ahora?, grité, mi voz temblando tanto como mis manos. No hubo respuesta. Solo ese zumbido persistente, que poco a poco empezó a transformarse en algo más, un latido. Al principio era suave, como un eco lejano, pero pronto llenó todo el espacio. Era como si el avión tuviera un corazón propio, uno que latía al ritmo de mi miedo. Y entonces lo vi. Reflejado en los indicadores del panel de control, su rostro apareció de nuevo. Esta vez no estaba suplicante ni triste. Había algo diferente en sus ojos, algo que me hacía sentir que todo esto no era solo un accidente. ¿Por qué yo?, susurré, incapaz de apartar la mirada. No respondió. Simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado ahí. Pero antes de desaparecer, noté algo más. La marca en mi muñeca comenzó a arder, como si el fuego corriera por mis venas. El avión dio un tirón violento, sacándome de mis pensamientos. Las luces de la costa estaban más cerca ahora, pero el radar comenzó a fallar, mostrando puntos que no deberían estar ahí. Islas que no existían, movimientos en el agua que parecían seguirme. Finalmente, aterricé. El motor se apagó con un gemido lastimero, y la pasarela se extendió. Me quedé sentado en la cabina, temblando, incapaz de moverme. Pero sabía que no podía quedarme allí. Cuando bajé del avión, el aire fresco de la noche golpeó mi rostro, pero no sentí alivio. Miré hacia la playa cercana y vi algo que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. En la distancia, bajo la luz pálida de la luna, una figura flotaba sobre el agua. Su silueta era inconfundible. Era él. Me observaba, inmóvil, como si quisiera recordarme algo. Y luego, se sumergió en las sombras del océano. Esa noche no dormí. Cuando finalmente encontré el valor para revisar mi muñeca de nuevo, la marca había crecido, extendiéndose como raíces negras que se ramificaban bajo mi piel. Lo entendí entonces. Esto no había terminado. Esa noche no regresé a casa. Estacioné el avión en el hangar y me encerré en un motel de carretera, incapaz de enfrentarme a algo tan cotidiano como mi propia cama. Pero el problema no era dónde estaba. El problema era que no podía escapar de lo que había traído conmigo. La marca en mi muñeca ardía como fuego vivo. A la luz tenue de la lámpara, observé cómo se había extendido hasta casi alcanzar mi codo. No era solo un cambio físico. Había algo vivo en ella, algo que parecía moverse bajo mi piel. Cada vez que intentaba tocarla, un escalofrío me recorría el cuerpo, y un eco sordo retumbaba en mi cabeza, como un susurro que no podía entender. Entonces sucedió. Un golpe seco en la puerta me hizo saltar. Miré el reloj, era casi medianoche, y no esperaba a nadie. Mi primer pensamiento fue ignorarlo, pero el golpe volvió, más fuerte esta vez, casi desesperado. ¿Quién es?,
Pregunté, mi voz quebrándose en el silencio. No hubo respuesta. Solo el sonido del viento golpeando contra la ventana y un leve crujido en el suelo, como si alguien estuviera justo afuera. El aire se volvió más frío. Caminé lentamente hacia la puerta, con el corazón latiendo a toda velocidad. A través de la mirilla, no vi a nadie, pero el golpe resonó de nuevo, esta vez en la ventana. Di un paso atrás, girando hacia el cristal, y entonces lo vi. Una sombra alta y encorvada estaba parada al otro lado del vidrio, con la cabeza inclinada hacia un lado. Aunque la cortina apenas dejaba entrar la luz de la calle, su rostro era inconfundible. Era él. Pero esta vez, algo en su expresión había cambiado. Ya no era suplicante ni agradecido. Había enojo en sus ojos. Y algo más. «Déjame en paz», grité, pero la figura no se movió. El frío en la habitación se hizo insoportable, y la marca en mi brazo comenzó a palpitar con un dolor agudo. Cerré los ojos, esperando que todo esto fuera un mal sueño, pero cuando los abrí, él ya no estaba. El silencio volvió, pero mi alivio fue breve. En el espejo del baño, escrito con letras torcidas y goteantes, había un mensaje: «No puedes huir de lo que eres». Mi respiración se cortó. ¿Qué significaba eso? ¿Qué tenía que ver conmigo? Busqué respuestas como un loco. Pasé la madrugada revisando cada rincón de la habitación, pero no encontré nada que me ayudara a entender. Fue entonces cuando recordé algo. La cruz en la isla, la placa con el nombre grabado. Había algo familiar en ella, pero no podía recordar qué. Abrí mi laptop y busqué el nombre que vi en la placa: Capitán Arturo Salcedo. Los resultados aparecieron rápido. Un aviador desaparecido hace 50 años, conocido por haber cruzado el Triángulo de las Bermudas en una misión de rescate. Su avión nunca fue encontrado. Pero lo que realmente me heló la sangre fue la última línea del artículo. Según los archivos, el capitán Salcedo dejó atrás una familia. Su único hijo, Miguel Salcedo, también se convirtió en piloto privado. Me quedé helado. Ese era mi nombre. El peso de esa revelación cayó sobre mí como una losa. ¿Era posible que el pasajero espectral no fuera un extraño, sino mi propio abuelo? ¿Y si no estaba persiguiéndome para hacerme daño, sino para decirme algo, advertirme de algo? La marca en mi brazo latió una vez más, esta vez con una fuerza que me hizo caer de rodillas. No sabía qué significaba todo esto, pero una cosa era segura: no había terminado. Miré por la ventana hacia la carretera desierta. Algo me decía que tenía que regresar al Triángulo de las Bermudas, a la isla, a la cruz. Solo allí encontraría las respuestas que tanto temía. Y con esas respuestas, tal vez, la verdad me destruiría. El regreso al Triángulo de las Bermudas no fue una decisión, fue una compulsión. Algo dentro de mí, más fuerte que el miedo, me empujaba a volver. Cada kilómetro que volaba hacia ese lugar maldito hacía que la marca en mi brazo se extendiera más, sus raíces negras serpenteando bajo mi piel, dejando un rastro de ardor que parecía consumir mi alma. El avión estaba en silencio, demasiado silencio. Ni siquiera los motores parecían rugir como antes. Era como si estuviera flotando en un vacío, aislado del mundo. En el horizonte, la neblina comenzó a alzarse, como un muro que se cernía sobre mí. Sabía que había cruzado la línea. Estaba entrando de nuevo en su dominio. De repente, las luces de la cabina parpadearon, y el frío volvió. Esta vez, no era solo una sensación. Mi aliento se condensaba frente a mí, y una capa de escarcha comenzó a formarse en los bordes de los instrumentos. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio, era un susurro, apenas audible, como si alguien murmurara justo detrás de mí. Me congelé, incapaz de moverme, mientras las palabras se volvían más claras. «No estás solo». Giré la cabeza, lentamente, esperando encontrarlo de nuevo. Pero no había nadie. Solo mi reflejo en el cristal del parabrisas. Pero algo estaba mal. Mi reflejo no se movía al mismo tiempo que yo. Lo observé, con el corazón latiendo como un tambor en mis oídos. Mi reflejo parpadeó, ladeó la cabeza, y me sonrió. «No», grité, golpeando el cristal con las manos. Pero la imagen no desapareció. Al contrario, empezó a reír, una risa hueca y distorsionada que llenó toda la cabina. Las luces parpadearon de nuevo, y el avión se sacudió con una fuerza brutal. El horizonte desapareció, tragado por una oscuridad infinita. Los instrumentos fallaron,
girando locamente, mientras el eco de esa risa resonaba en mis oídos. Y entonces lo vi. No era solo él. Había más. Sombras, figuras borrosas que flotaban alrededor del avión, mirándome con ojos vacíos. Algunas se aferraban a las alas, otras golpeaban el fuselaje, y una de ellas estaba justo afuera de la ventana de la cabina. Era una mujer, con el rostro demacrado y ojos hundidos que parecían llorar sangre. Sus labios se movían, pero no emitía sonido. Solo su mirada me pedía algo que no podía entender. El avión comenzó a descender, como si estuviera siendo arrastrado hacia algo. Intenté tomar el control, pero los mandos estaban congelados, como si fueran de piedra. «Déjenme en paz», grité, luchando por mantenerme cuerdo. «Nunca te irás». La voz resonó por toda la cabina, grave y profunda, como si proviniera de las entrañas mismas del avión. Mi cuerpo se estremeció cuando sentí un peso invisible en mis hombros, como si algo estuviera sentado sobre mí, aplastándome. El avión atravesó la niebla, y entonces la vi, la isla. Pero no era la misma. Ahora estaba rodeada de un mar negro como el petróleo, y la cruz en la playa brillaba con una luz tenue, como si estuviera esperándome. Las sombras seguían golpeando el avión, sus lamentos llenando el aire. En el centro de todo, él estaba allí, flotando sobre la playa, con los brazos extendidos hacia mí. Pero su rostro no era humano. Sus rasgos se habían deformado, convirtiéndose en una máscara de odio y desesperación. El avión descendió por su cuenta, aterrizando con un impacto seco. Las puertas traseras se abrieron de golpe, y una ráfaga de viento helado me empujó hacia afuera. Caí de rodillas en la arena fría, jadeando, mientras las sombras me rodeaban, susurrando palabras en idiomas que no entendía. La cruz estaba frente a mí, y ahora brillaba con más intensidad, casi cegadora. «¿Qué quieren de mí?», grité, mi voz desgarrándose en la oscuridad. Una figura emergió de las sombras, alta y familiar. Él. Su rostro volvió a ser humano, pero sus ojos aún eran pozos vacíos. Se inclinó hacia mí, y su voz, rota y susurrante, llenó mi cabeza. «Tienes la sangre. Tienes la deuda. Ahora, libéranos». Antes de que pudiera responder, la marca en mi brazo explotó en un dolor insoportable, y todo se volvió negro. La oscuridad me envolvió por completo, pero no era el fin. Era el principio. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en la isla. Estaba en un lugar que no podía describir con palabras humanas. Un vasto vacío donde el cielo y la tierra eran uno mismo, teñidos de un rojo oscuro que pulsaba como un corazón gigante. Ecos lejanos llenaban el aire, gritos y susurros entrelazados, como si miles de almas estuvieran atrapadas allí. Delante de mí estaba él, el espectro, con la mirada fija en mi brazo. La marca seguía expandiéndose, subiendo por mi hombro, sus raíces negras invadiendo mi pecho. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. El pacto se selló con sangre, y la sangre lo mantendrá. Su voz era un eco que parecía venir de todas direcciones, resonando en mis huesos. «¿Qué pacto?», logré decir, aunque mi voz temblaba como una hoja al viento. El espectro levantó una mano, y el paisaje cambió. El vacío rojo se transformó en una escena antigua, como si estuviera viendo a través del tiempo. Un hombre, que reconocí como mi abuelo, estaba en un hangar destartalado, rodeado por una densa neblina. Frente a él había otra figura, alta y cubierta por un manto oscuro. No se podía ver su rostro, pero su presencia era opresiva, como si todo el aire del lugar girara en torno a él. «¿Estás dispuesto a pagar el precio?». La voz de la figura resonó en el hangar. Mi abuelo asintió, con el rostro demacrado por el miedo y la desesperación. «Lo haré. Solo tráelos de vuelta». En ese momento, entendí. Mi abuelo había hecho un trato. La figura extendió una mano, y algo negro y líquido brotó de su palma, flotando en el aire. Mi abuelo la tomó, y al instante, una marca idéntica a la mía apareció en su brazo. Su grito de dolor llenó el lugar, pero la figura oscura solo lo observaba, inmóvil. «Tu sangre nos unirá, y tu linaje será el precio». La escena se desvaneció, y el espectro volvió a mirarme. «¿Qué significa esto?», pregunté, el terror y la confusión luchando por el control de mi mente. «Tu abuelo nos invocó. En su desesperación, ofreció su sangre y la de sus descendientes para salvarse de la tormenta. Pero el pacto nunca fue cumplido. Ahora, tú llevas su deuda».
Mi respiración se aceleró. ¿Salvarse de una tormenta? ¿Un pacto de sangre? Todo esto parecía una pesadilla imposible, pero la marca en mi brazo me decía que era real. ¿Qué tengo que hacer? El espectro no respondió de inmediato. En cambio, extendió su mano, y de la nada apareció un objeto. Era un mapa, pero no uno común. Las líneas parecían moverse, brillando con una luz tenue, como si estuvieran vivas. Encuentra el lugar donde todo comenzó. Solo allí se romperá el ciclo. El mapa flotó hacia mí, y cuando lo toqué, sentí una corriente fría recorrer mi cuerpo. Las sombras que nos rodeaban comenzaron a acercarse, sus murmullos volviéndose más fuertes, más desesperados. El espectro dio un paso atrás, y su figura comenzó a desvanecerse. Pero antes de desaparecer por completo, dijo una última frase que se grabó en mi mente. No confíes en nadie. No todos quieren que escapes. De repente, el vacío se desmoronó, y sentí que caía, como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Cuando desperté, estaba de vuelta en la isla, con el mapa en mi mano. Pero algo había cambiado. La marca en mi brazo ya no estaba quieta. Ahora se movía, como si algo dentro de ella estuviera vivo, esperando el momento adecuado para tomar el control. Miré el mapa. Las coordenadas estaban claras, marcando un punto en el océano, lejos de cualquier ruta conocida. Tenía que ir allí, aunque sabía que cada paso me acercaba más al abismo. Lo que no sabía era si al final, sería capaz de sobrevivir a lo que encontraría. El mapa parecía respirar en mi mano, como si tuviera voluntad propia. Sus líneas ondulaban lentamente, guiándome hacia un punto fijo en el océano, un lugar más allá de las rutas conocidas. La sensación era tan inquietante que me encontré mirándolo una y otra vez, incapaz de apartar la vista, como si su luz tenue tuviera un poder hipnótico sobre mí. Con una mezcla de temor y resignación, preparé el avión. La tormenta que había visto antes seguía amenazando en el horizonte, pero no tenía elección. Si ese era el lugar donde todo comenzó, también sería donde encontraría el final, fuera cual fuera. El despegue fue silencioso. Demasiado silencioso. El motor rugía como siempre, pero dentro de la cabina, el aire estaba denso, cargado con algo que no podía explicar. A medida que me acercaba a las coordenadas, la marca en mi brazo comenzó a palpitar, un dolor agudo que subía y bajaba como una ola. El mapa brilló con más fuerza, y entonces sucedió. Las luces del avión parpadearon, y la brújula giró sin control. La sensación de vacío regresó, esa desconexión de la realidad que había sentido antes. Miré por la ventana y lo vi, una grieta en el océano, un abismo negro que se extendía como una herida abierta en el agua. El mapa reaccionó, ardiendo en mi mano antes de desaparecer en cenizas. El avión comenzó a temblar, como si algo invisible lo estuviera arrastrando hacia esa grieta. No, 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 grité, luchando por recuperar el control. Pero era inútil. Las sombras aparecieron de nuevo, flotando a mi alrededor, sus ojos vacíos fijos en mí. Sus lamentos llenaron la cabina, palabras susurradas en un idioma antiguo que no entendía. Y entonces la vi. Una torre oscura emergía del abismo, hecha de una piedra negra que parecía absorber la luz. Sus paredes estaban cubiertas de símbolos, los mismos que había visto en la cruz de la isla. Una puerta gigantesca, decorada con cráneos tallados, se alzaba en el centro, esperando. El avión descendió suavemente, como si una mano gigante lo guiara, y aterrizó en una plataforma frente a la torre. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de mi respiración agitada. La marca en mi brazo brillaba intensamente, como si respondiera a la presencia de ese lugar. Bajé del avión, con las piernas temblorosas, y me acerqué a la puerta. A medida que me acercaba, las sombras se reunieron detrás de mí, susurrando al unísono. La puerta se abrió con un crujido que resonó en todo el abismo. Dentro, un pasillo iluminado por antorchas que ardían con llamas azules me invitaba a entrar. Mi instinto me decía que huyera, pero algo más fuerte me empujó hacia adelante. Cada paso era un desafío, como si el aire mismo intentara detenerme. En las paredes, los símbolos parecían moverse, contándome historias de pactos y sacrificios, de almas atrapadas en un ciclo interminable de desesperación. Al final del pasillo, llegué a una sala circular. En el centro, un altar tallado en piedra negra brillaba débilmente. Sobre él, un objeto que parecía un corazón latía lentamente, envuelto en cadenas de plata. «Has llegado al final», dijo una voz detrás de mí. Giré rápidamente,
y allí estaba él, el espectro, ahora completamente humano. Su rostro era pálido, pero sus ojos seguían siendo abismos sin fondo. Este es el precio de la sangre. La voz no provenía de él. Provenía del corazón en el altar. La marca en mi brazo ardió con un dolor insoportable, y caí de rodillas. Las cadenas que rodeaban el corazón comenzaron a romperse, una por una, mientras los susurros de las sombras se convertían en gritos ensordecedores. ¿Qué significa todo esto? Logré gritar, con lágrimas corriendo por mi rostro. Es tu linaje, dijo el espectro, su voz tranquila pero cargada de tristeza. Tu abuelo nos entregó tu sangre para salvarse, pero el pacto nunca se completó. Ahora tú eres el último eslabón. Las cadenas se rompieron por completo, y el corazón flotó en el aire. La sala comenzó a temblar, y las sombras se arremolinaron a mi alrededor. Elige. La palabra resonó en mi mente. Sabía lo que significaba. Podía romper el ciclo y liberar a las almas atrapadas, pero el precio sería mi vida. El espectro extendió una mano hacia mí, pero en sus ojos, vi una chispa de algo que no esperaba, esperanza. Hazlo, por favor, susurró. La sala temblaba con una intensidad que hacía crujir las piedras bajo mis pies, como si el abismo mismo estuviera a punto de devorarme. Las sombras se arremolinaban más cerca, susurros convertidos en gritos que resonaban en mi cabeza. El corazón flotante seguía latiendo, con un ritmo que parecía sincronizarse con el mío. Elige. Esa palabra se repetía, golpeando mi mente como un martillo. Pero, ¿cómo podía elegir si ni siquiera sabía las consecuencias reales? Si rompía el pacto, las almas atrapadas serían liberadas, pero la voz del espectro seguía resonando en mi mente: el precio será tu vida. Intenté encontrar algo, cualquier cosa que me ayudara a entender. Miré al espectro, buscando respuestas, pero su rostro solo reflejaba desesperación. ¿Por qué yo? Grité, mi voz rompiéndose por el peso de la situación. No fui yo quien hizo el pacto. No pedí esto. Él dio un paso adelante, su figura temblorosa como si apenas pudiera sostenerse. Tu abuelo estaba desesperado, respondió, con un tono que mezclaba compasión y resignación. Una tormenta iba a hundir su avión, y con él a las vidas que llevaba a bordo. Clamó por ayuda, y nosotros lo escuchamos. ¿Quiénes son ustedes? Pregunté, aunque temía la respuesta. El espectro alzó una mano, señalando las sombras que nos rodeaban. Almas, perdidos en este abismo, atrapados por un pacto que jamás debió hacerse. Tu abuelo nos prometió libertad, pero nunca regresó para cumplir. Tú eres el último de su linaje, el único que puede cerrar el ciclo. Mi respiración se volvió más pesada. Todo lo que sabía sobre mi abuelo se desmoronaba. Siempre pensé que era un héroe, alguien que enfrentó los peligros del Triángulo de las Bermudas y salió victorioso. Pero ahora entendía que su victoria tenía un precio que había recaído sobre mí. El corazón flotante comenzó a latir más rápido, y la marca en mi brazo ardió como si estuviera al rojo vivo. El dolor me dobló, pero una imagen cruzó mi mente. Una familia, mi abuelo abrazando a mi padre cuando era niño, con una sonrisa que ocultaba secretos oscuros. Si lo hago, ¿qué pasa después? Pregunté, tratando de ganar tiempo mientras mi mente buscaba una salida. El espectro bajó la mirada. Tú desaparecerás. Pero ellos, señaló a las sombras, nosotros, seremos libres. Elige. La palabra volvió, esta vez más fuerte, como un trueno. Las sombras comenzaron a tocarme, sus manos intangibles pero heladas como el hielo. Susurros en diferentes idiomas llenaron mis oídos, implorando, rogando, algunos incluso maldiciéndome. Quería correr, quería gritar, pero algo dentro de mí sabía que no había escape. Este lugar, esta decisión, era el destino que había heredado. El espectro extendió su mano hacia mí, su expresión ahora más humana, casi suplicante. Por favor, no tardes. Cada segundo aquí nos consume más. Miré el corazón, que ahora latía tan rápido que parecía a punto de explotar. En sus venas negras, algo se movía, como si toda la oscuridad del abismo estuviera concentrada allí. ¿Y si me niego? Dije, aunque apenas podía articular las palabras. El espectro cerró los ojos. El abismo te reclamará, y las almas permanecerán atrapadas, pero tú serás uno de nosotros. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Era esa mi única alternativa? ¿Convertirme en una sombra más,
¿Atrapada para siempre en este lugar entre mundos? Entonces lo entendí, no era solo una elección entre la vida y la muerte. Era algo más profundo, más cruel. Este lugar quería mi desesperación, mi rendición. Las sombras se acercaron aún más, sus rostros desfigurados por el sufrimiento. Uno de ellos, una figura pequeña y encorvada, susurró algo que me heló la sangre. Yo también tuve que elegir. Mis piernas temblaron, casi cayendo al suelo. No era el primero. ¿Cuántos habían pasado por esto antes que yo? ¿Cuántos habían fallado? El corazón latía frenéticamente, la marca en mi brazo ardía, y la sala parecía cerrarse sobre mí. No podía retrasarlo más. Tenía que decidir. El latido del corazón en el altar resonaba en mis oídos, acompasado con el palpitar ardiente de la marca en mi brazo. El tiempo parecía detenerse, cada segundo estirándose como si el abismo jugara conmigo. Las sombras se agitaban más cerca, sus formas ahora definidas, sus rostros irreconocibles pero llenos de una angustia que parecía contagiosa. Cada una murmuraba palabras que se mezclaban en un caos imposible de entender, pero sentía su peso. Eran advertencias, súplicas, y en algunas, una furia contenida que cortaba el aire como cuchillas invisibles. Una sombra en particular se adelantó. Era distinta a las demás, más alta, más sólida, y con ojos que brillaban con un fuego blanco. Cuando habló, su voz era más clara, pero no menos aterradora. El corazón no solo libera, también ata. Sentí un nudo en la garganta. Las palabras eran claras, pero su significado estaba envuelto en un misterio que aumentaba mi miedo. ¿Qué significa eso?, pregunté, con un hilo de voz. La sombra se acercó más, su rostro iluminado brevemente por la luz de las llamas azules en las paredes. Aunque no podía reconocerla, había algo familiar en ella, como si alguna parte de mí supiera quién era. Rompiste la línea al venir aquí. El abismo te reclama porque siente tu deuda. Pero si decides liberar a las almas, uno de nosotros debe tomar tu lugar. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién?, pregunté, mi voz más fuerte, cargada de desesperación. ¿Quién debe tomar mi lugar? La sombra inclinó la cabeza, y el espectro que había estado observando desde un rincón dio un paso adelante. No lo entiendes, ¿verdad?, dijo el espectro, con un tono que mezclaba burla y tristeza. Este lugar nunca deja que nadie escape por completo. Si eliges liberar a las almas, el abismo tomará lo que le pertenece, tú o alguien más. Mi respiración se aceleró. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente. No se trataba solo de mi vida o mi muerte, sino de un sacrificio. Si yo no aceptaba, alguien más sería arrastrado al abismo en mi lugar. ¿Por qué me dices esto ahora?, grité, sintiendo como la rabia se mezclaba con el miedo. ¿Por qué no antes? El espectro bajó la mirada. Porque nadie ha llegado tan lejos antes. Los demás siempre eligen demasiado tarde. El corazón en el altar comenzó a brillar con una intensidad cegadora. Las cadenas rotas que habían caído al suelo se elevaron en el aire, retorciéndose como serpientes metálicas. Las sombras retrocedieron, sus gritos creciendo en intensidad, mientras el fuego azul de las antorchas cambiaba a un rojo profundo, como si el abismo estuviera a punto de consumirlo todo. Elige ahora. La voz resonó, más fuerte que nunca. Era como un trueno, una orden que no podía ignorar. Caí de rodillas, con las manos cubriendo mis oídos, pero la voz estaba dentro de mí, imposible de bloquear. La marca en mi brazo comenzó a extenderse, las raíces negras avanzando hacia mi cuello, como si el tiempo se estuviera agotando. No puedo, grité, mis lágrimas mezclándose con el sudor frío que corría por mi rostro. No puedo hacerlo. El espectro se inclinó frente a mí, sus ojos oscuros fijos en los míos. Si no eliges, el abismo decidirá por ti, y no tendrá misericordia. En ese momento, sentí un cambio. El aire se volvió más pesado, y una presencia aún más poderosa llenó la sala. Desde las sombras, una figura gigantesca emergió, envuelta en un manto que parecía estar hecho de la propia oscuridad del abismo. Su rostro no era visible, pero sus ojos, dos esferas de luz blanca, me perforaron el alma. El pacto debe cumplirse. Era la voz del abismo. Era la voz del final. El espectro retrocedió, su forma temblorosa como si estuviera siendo desintegrada. Las sombras se inclinaron, como si estuvieran adorando a esta entidad, y el corazón en el altar comenzó a latir tan rápido que parecía a punto de estallar.
Yo estaba paralizado, atrapado entre mi miedo y la desesperación. Pero entonces, una idea cruzó mi mente. ¿Y si había otra manera? Miré el corazón y luego al espectro. ¿Qué pasa si yo destruyo esto? El espectro abrió los ojos de par en par, su rostro reflejando un terror puro. No sabes lo que dices. Si destruyes el corazón, no solo rompes el pacto, sino que destruyes el equilibrio. El abismo nos lo llevará todo. Mi mente giraba, el caos a mi alrededor aumentando con cada segundo. Podía sentir el peso de cada alma, cada grito, cada susurro, y sabía que no había una elección perfecta. Elige. El abismo habló por última vez, y su voz fue como una sentencia final. El abismo rugía a mi alrededor, un coro de lamentos y gritos que amenazaba con romperme en pedazos. El corazón flotante latía frenéticamente, las cadenas que lo habían atado ahora giraban a su alrededor como serpientes enfurecidas. La marca en mi brazo subía por mi cuello, su ardor extendiéndose como un fuego que consumía mi voluntad. Pero sabía que no podía quedarme inmóvil. La figura oscura, la encarnación del abismo, avanzó un paso, y su mera presencia hizo que el suelo bajo mis pies se agrietara. Las sombras se arremolinaban como un ejército esperando la orden final. El espectro intentó hablar, pero su voz se perdió en el estruendo. Mis ojos se fijaron en el altar y en el corazón, que parecía estar vivo. Su latido resonaba en mi pecho, como si estuviera conectado a mi propio ser. Sabía que el pacto era el núcleo de todo esto, y el corazón era su llave. Respiré hondo, con el aire pesado como plomo, y me levanté tambaleándome. Si nadie puede escapar, entonces yo tampoco lo haré. Grité, mi voz desgarrando el aire. Corrí hacia el altar, cada paso sintiéndose como una eternidad. Las sombras intentaron detenerme, sus manos heladas agarrando mis brazos, mi cuello, mi torso. Pero algo dentro de mí, tal vez la ira, tal vez la desesperación, me impulsó a seguir. El espectro gritó detrás de mí. No lo hagas. No entiendes lo que liberarás. No lo entendía, pero tampoco podía seguir atrapado en este ciclo. Extendí la mano hacia el corazón. En el momento en que lo toqué, una energía indescriptible recorrió mi cuerpo. Un dolor inimaginable atravesó cada fibra de mi ser, como si mi alma estuviera siendo arrancada. Mi visión se nubló, pero sentí algo más. Las cadenas que giraban alrededor del corazón comenzaron a romperse una vez más, esta vez desintegrándose en polvo. La figura oscura dejó escapar un rugido que hizo temblar el abismo entero. ¡Detente! Pero era demasiado tarde. Tomé el corazón entre mis manos y lo apreté con todas mis fuerzas. Sentí cómo se rompía, una explosión de energía que me lanzó hacia atrás, golpeándome contra el suelo. Todo se detuvo por un segundo. El latido cesó, y el abismo quedó en completo silencio. Pero entonces, el caos estalló. La figura oscura se disolvió en un torbellino de sombras que se extendió por la sala, destruyendo las paredes y el altar. Las sombras que habían estado atrapadas comenzaron a gritar, pero sus gritos no eran de dolor, sino de algo parecido al alivio. Una a una, desaparecieron, como si estuvieran siendo absorbidas por una luz invisible. El espectro cayó de rodillas, su forma espectral desvaneciéndose lentamente. Me miró con una mezcla de gratitud y pesar. Lo hiciste, rompiste el pacto. Pero ahora, el abismo debe tomar algo a cambio. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Mi visión se oscurecía, y la marca en mi brazo se expandió rápidamente, cubriendo todo mi cuerpo. Sentí como mi ser se separaba, como si estuviera siendo absorbido por el vacío que había desatado. ¿Esto es el final?, susurré, apenas consciente. El espectro asintió, una lágrima brillando en su rostro. Tal vez, pero liberaste a los demás. Y eso nunca lo olvidaremos. La sala comenzó a colapsar, las piedras desmoronándose mientras un resplandor cegador llenaba todo. Mi último pensamiento fue un destello de paz, una sensación de que, aunque yo no sobreviviría, había roto el ciclo. Y entonces, todo quedó en silencio. El silencio era absoluto, una calma pesada que contrastaba con el caos que había presenciado momentos antes. No sentía mi cuerpo, ni el suelo bajo mis pies. Era como si flotara en un vacío infinito, suspendido entre dos mundos. Abrí los ojos, esperando encontrar oscuridad, pero lo que vi fue una luz suave, cálida, que parecía abrazarme. No era el abismo, ni el mundo al que pertenecía.
Era algo diferente. Frente a mí, comenzaron a aparecer figuras. Primero, las sombras que había liberado. Pero ya no eran sombras. Sus rostros estaban llenos de paz, sus formas definidas y humanas. Me miraban con una mezcla de gratitud y algo que parecía respeto. El espectro, el piloto que había estado conmigo durante todo este tiempo, se adelantó. Ahora tenía un rostro completo, ojos cansados pero amables, una barba incipiente, y un uniforme que parecía de otra época. «Lo hiciste», dijo, su voz clara por primera vez. «Nos liberaste». «¿Dónde estoy?», pregunté, mi voz temblorosa. El piloto sonrió ligeramente. «En el umbral. Este lugar no pertenece al abismo ni al mundo al que intentabas regresar. Es un lugar de transición, un punto entre el pasado y el futuro». Quería preguntar más, pero mi mente estaba agotada. Apenas podía mantenerme consciente. «¿Y yo?», murmuré, sintiendo que la respuesta ya estaba dentro de mí. El piloto se inclinó hacia mí, colocando una mano en mi hombro. «Pagaste el precio por romper el pacto. Pero lo que hiciste no será olvidado. El abismo no podrá tomar más vidas. Cerraste el ciclo». Las demás almas comenzaron a desvanecerse, una a una, sus formas transformándose en luces que se elevaron hacia un cielo que no podía ver. El piloto fue el último en quedarse. «¿Qué pasará conmigo?», insistí, sintiendo que el tiempo se acababa. «Eso depende de ti», respondió, con una sonrisa enigmática. «Tienes una última decisión que tomar». Antes de que pudiera preguntar más, sentí como el suelo bajo mis pies desaparecía. Una fuerza me arrastró hacia arriba, una velocidad vertiginosa que me dejó sin aliento. La luz alrededor de mí se intensificó, hasta que todo quedó blanco. Desperté de golpe, jadeando por aire. Estaba en mi avión, en la cabina, con los controles delante de mí y el horizonte despejado frente a los cristales. La tormenta había desaparecido, y el sol bañaba el océano en un brillo dorado. Pero algo era diferente. Mi brazo, donde había estado la marca, estaba limpio. Ningún rastro de las raíces negras que me habían consumido. Todo parecía normal. Miré alrededor, buscando señales de lo que había ocurrido. Pero el avión estaba vacío. Las voces, las sombras, el abismo, todo había desaparecido. Al tocar el panel de control, sentí algo en mi bolsillo. Metí la mano y saqué un pequeño objeto. Era una medalla, vieja y oxidada, con el nombre de un piloto grabado en ella. Charles Merrick, 1937. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Había sido real. Todo. Respiré hondo, encendiendo los sistemas de navegación. La radio comenzó a captar señales, algo que me tranquilizó. Pero justo antes de comunicarme con la torre de control, una voz suave resonó en mi mente. «Gracias». No era aterradora, ni sobrenatural. Era solo un eco, un recordatorio de las almas que había liberado. A medida que el avión surcaba el cielo despejado, supe que nunca volvería a ser el mismo. Había enfrentado al abismo, había roto un pacto antiguo, y había sobrevivido. Pero más allá de todo, entendí algo fundamental. El pasado siempre deja cicatrices, pero el sacrificio puede traer redención. Y mientras el horizonte se expandía frente a mí, sentí una paz que nunca antes había conocido. Y así termina esta escalofriante historia, un relato que nos deja pensando en los misterios que aún escapan a nuestra comprensión. ¿Qué opinas tú? ¿El piloto realmente escapó del abismo, o quedó atrapado entre dimensiones? Déjame tu teoría en los comentarios. Me encantaría leerte. Si este relato te puso la piel de gallina, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos amantes del misterio. Y recuerda, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de las historias que nos mantienen al borde del asiento. Nos vemos en el próximo capítulo del misterio, donde lo desconocido siempre está a un paso de la realidad. Hasta entonces, mantén los ojos abiertos y las luces encendidas. Nos vemos pronto.